Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros, en realidad voy a hacer una trilogía, este sería el primero de los 3 vídeos que voy a hacer debido a las festividad en la que estamos, ¿no? Em, bueno, este vídeo lo estoy grabando el 31 de diciembre, pero he elegido esta fecha intermedia entre el nacimiento, el supuesto nacimiento de Jesús, en la fecha que nos dicen, y el final de este periodo, que sería la llegada de los 3 Reyes Magos. Voy a hacer estos 3 vídeos para daros datos, como siempre hago, ¿no? Y explicaciones de diferentes, líneas y basándonos también en los textos del Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta de que las interpretaciones que han llegado hasta nosotros y la historia que ha llegado hasta nosotros no tiene que ver con la realidad del tiempo y de la forma, em, mm, que fue interpretada posteriormente, ¿m? Para acomodar una historia a unos intereses de algunos. Por eso empiezo por la fecha del nacimiento de Jesús, porque además fijaros si es relevante esto, aunque parece, inclusive hay gente que dice: "No existió Jesús", pero es que da igual en realidad. El creerlo o no creerlo, aunque históricamente está demostrado que sí existió Jesús, con el hecho de que nuestro calendario está basado en el nacimiento de este personaje, o del Hijo de Dios, como algunos creen. Así que fijaros si es importante. Supuestamente, todo se basa en ese año cero, o lo que es lo mismo, el nacimiento de ese Salvador. Si esa fecha de origen ya estaba mal, porque quien hizo, que os voy a decir quién fue, esa interpretación, la hizo mal, pues ya todo lo de que va después está mal, lógicamente, ¿no? Por eso, aunque parezca algo de pura creencia, no lo es. Ha afectado a lo a lo social y a lo político, a nuestra vida, de todos aquellos países que siguen el mismo calendario, el gregoriano. No estaría hablando de los judíos, que llevan otro calendario, o de los orientales, China, Japón, llevan otro calendario, aunque se acomodan al nuestro, es cierto, por lo menos en China. Pero hay lugares donde no, pero la mayoría de los países sí. Y todo está basado en esta fecha. Fijaros si es importante. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En el año cero? ¿Antes o después? Pues dependiendo de las fuentes en las que te bases, podría ser antes o podría ser después. Siempre dentro de un margen, 6 años antes, 6 después, pero ahí andamos. Vamos a ver, ya sabemos que los padres de Jesús eran José y María, ¿no? Bien, pues en ese tiempo em, se decretó que había que empadronar a los hijos. Por lo tanto, José y María tenían que ir a su lugar de origen, que era Belén, y de esta manera censar al niño. Esto, por un lado, dicen que este censo tenía que ver con Silvino, que era el gobernador de Siria, y que había sido un comisionado, o sea, que había sido comisionado por Octavio Augusto, que era el César en ese tiempo, o el emperador romano. Y de esta forma se impuso, como digo, este censo. El censo, en realidad, en esta época, la única finalidad que tenía es saber cuántos recursos tenían los súbditos para saber cuánto dinero podían sacarle. Impuestos. Ninguna diferencia a lo que tenemos ahora. Ese era el sentido del censo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te quito? Por este motivo, pues
todos tenían que volver a su lugar de nacimiento, no podían inscribirse en el lugar donde estuvieran, que entonces era Nazaret, tenían que ir al lugar de origen y ellos eran, como digo, oriundos de Belén. Ambos procedían del mismo lugar, a pesar de bueno, la diferencia de edad, pero el lugar era el mismo, ¿vale? Así que ahí tenían que volver lo antes posible, antes de que naciera este niño, lógicamente, ¿no? Bueno, en este lugar, en Belén, se asume que habría más familiares que también procedían de Nazaret, ¿vale? Pero lo más relevante de esto también es que, y de ahí viene el por qué mataron a Jesús, que no tuvo nada que ver con salvarnos de los pecados, ni con un concepto religioso, sino puramente político, debido a la revuelta que había en ese tiempo en toda la zona de Israel. José era descendiente de la línea de David. Por tanto, Jesús era descendiente de la línea de David. Según los judíos, los descendientes de David eran los que debían de ser los reyes. Claro, en ese tiempo, ¿quién era el rey? Herodes. Y Herodes no estaba dispuesto a que nadie le quitara su lugar, como después otros Herodes posteriores, porque hubo varios. Por lo tanto, tenía muchísimo miedo a que debido a su situación, que no era descendiente judío, debido a las revueltas de ese tiempo, pues pudieran determinadas facciones considerar que este niño que nacía en ese tiempo pudiera ser el rey de los judíos. De esta manera, él intentó, cuando se enteró de su nacimiento, intentó matarlo. Y de ahí viene el Día de los Santos Inocentes, o la matanza de los niños, de 0 a 2 años. Bien, pues entonces, aunque hablaré después también en otros vídeos de Herodes, cuando hablemos de los reyes. Entonces, como digo, emprendieron el camino hacia Belén. Era un camino largo, eran unos 120 kilómetros, por lo que iban además andando y en burrito, por lo tanto, iban a tardar. Era un camino tortuoso, no era fácil llegar, ¿no? Claro, María estaba embarazada y estaba a punto, ya, estaba en el último mes, por lo que cuentan. Y de ahí las prisas, porque se le echó encima el aviso del censo con el nacimiento del niño. Claro, pero si nos vamos ya a las fechas. Exactamente en los evangelios no se indica la fecha, pero sí se dan datos. Debido a estos textos, la mayoría, aunque ahora vamos a ver que uno de los textos es de Mateo y otro es de Lucas, y no encajan en fechas, pero bueno, los estudiosos, los eruditos, historiadores y teólogos más o menos asumen que la fecha debió de ser entre el 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo, no el 0. 6 o 4 años antes de Cristo. Sí que es cierto que es un poco ambigua la evidencia histórica, ¿no? Para exactamente encajar qué fecha pudiera ser. Pero más o menos se calcula en este momento. Fijaros que Lucas dice, por aquellos días se promulgó un edicto del César Augusto, mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Cirino, gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. Y aquí es cuando dice que José era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén en Judea,
para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Pero también dice, y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto. Hallándose en el camino hacia Belén, le llegó la hora del parto. Mateo, en realidad, de lo que habla es comenta sobre todo con el tema de los Reyes Magos, por eso quiero dejarlo para cuando los magos, ¿no? Pero claro, ¿de qué cuenta? Pues que habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes. He aquí que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén, reinando Herodes. Por lo que por un lado habla que reinaba Herodes y por el otro lado habla de ese famoso censo, ¿no? De, ¿cómo se llamaba el señor este? Sí, Cirino. Cirino. Vale, pues hay que encajar las piezas, pero no encajan en las fechas. A ver, em, según estos evangelios, ¿no? Según estos evangelios, y yendo de atrás hacia adelante, los estudiosos han ido viendo en qué momento pudiera ser lo más adecuado o lo más certero dentro de lo conflictivo que puede ser esto. Según dice Lucas, ¿no? Con ese censo, afirma que Jesús nació cuando se promulgó este edicto de parte de Augusto César y que este empadronamiento era el primer censo que se hizo siendo Cirino o Cirenio, o inclusive Quirino, también lo llaman, gobernador de Siria. Por lo que, según esto, lo aceptado sería que Jesús nació antes del año 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque este año, el 4 antes de Cristo, es cuando se estima que murió Herodes. De manera que ahí encajaríamos un poco las piezas. Pero aparte de estas dos evidencias de la fecha del nacimiento, habrá una tercera que es la alineación astrológica y astronómica de la cual hablaremos con los Reyes Magos, para en qué tiempo pudiera ser. Si en ese supuesto año cero, antes o después. Porque aquí también tenemos, por un lado, a Mateo y por el otro lado a Lucas, hablando de determinadas fechas y que de base ya nos explica estos textos que nunca pudieron ser en invierno. Lo veremos en el siguiente capítulo. Así que, por tanto, vamos a seguir con estos registros de nacimiento, ¿no? A ver, un teólogo alemán que se llama Karl Rahner señala que los evangelios en general no proporcionan suficientes detalles de fechas para satisfacer las demandas de los historiadores modernos. En lo relativo a la natividad, al nacimiento de Jesús, tanto por el texto de Mateo como por el texto de Lucas, ya que no dicen fechas, solo acontecimientos. Otro teólogo llamado Marcus Borg afirma que la mayoría de los estudiosos no consideran los registros de la natividad de Lucas y Mateo como históricos fácticos o reales, y por tanto no se le puede considerar como un método fiable para determinar este nacimiento. Rahner añade que los autores de los evangelios generalmente se enfocaban más en supuestos teológicos, ¿no? En acomodar las circunstancias a lo que ellos creían o quién creían que era el personaje y por tanto las circunstancias las hacían como más milagrosas, más extraordinarias, más milagrosas, ¿no? Como el caso de la estrella de Belén, que hablaremos también en el siguiente vídeo de esta trilogía, más que en cronologías históricas. Así es que, bueno, quedaría eso pendiente, pero lo que es
indiscutible es que tanto uno como otro, y eso no hay opción porque encajan ambos evangelios, es que lo asocian al nacimiento de Jesús, o sea, asocian el nacimiento de Jesús con la época de Herodes el Grande, porque como digo, hubo otros Herodes. Herodes a todos sus hijos les llamó como él, porque era un personaje extremadamente egocéntrico. Tenía obsesión con gobernar. Mató hasta familiares suyos por gobernar, hasta hijos suyos por gobernar. Se parecía a Saturno o a Urano, que mataba a sus hijos para que no le quitaran el trono. Ese fue Herodes el Grande. Bueno, cuando murió sí que le siguieron otros Herodes, pero él fue el primero. Entonces, como digo, los dos señalan que Jesús nació en Belén en los días de Herodes. Y también da a entender que Jesús pudo tener hasta 2 años en el momento en que visitaron los supuestos magos, que veremos que no eran magos, porque la palabra viene de una mala traducción de la palabra original del texto, o sea, del texto original, que era magoi. Magoi no es mago, magoi es sabio. Es una palabra griega que quiere decir sabio, no mago. Pero luego, con el tiempo, como pasa siempre, y en los momentos actuales está más que demostrado, la historia se modifica por intereses y también se modifica por falta de conocimiento. De manera que estos magoi, que en realidad quiere decir sabio, se transformó en mago, pero lo explicaré mejor en el vídeo de los Reyes Magos. En el momento de esta visita, como digo, Herodes ordenó el asesinato de todos los niños entre 0 y 2 años, conforme le explicaron los magos, porque claro, los magos empezaron a salir de donde ellos venían, que se cree que era la zona de Persia, cuando vieron en el cielo esa estrella, esa conjunción planetaria, que para ellos era, por profecía, un aviso de que iba a nacer un hijo de Dios. Claro, desde que empieza hasta que llegan, tardan como poco un año, por lo que cuando llegaron los magos, el niño no era un bebé que estaba en un pesebre, era un niño de entre 1 año y 2 años. Hasta eso no encaja, en lo que nos han contado, quiero decir. Igualmente, si se toma en cuenta cuando Jesús supuestamente empieza su ministerio, pues tampoco encajarían las fechas, porque dicen que era a los 30 años, ¿no? Claro, esto se interpreta en el sentido de 32 años si nos basamos en esta información anterior, de que para Herodes ese niño ya no acababa de nacer, estaba entre 1 y 2 años. De manera que no eran 30, sino 32, cuando supuestamente Jesús empieza ese ministerio. Y esto podría coincidir muchísimo mejor con la fecha del nacimiento justo dentro del reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de Cristo, y eso sí está atestiguado. Por lo que si él muere en el año antes de Cristo y Jesús tenía entre 1 o 2 años, nos vamos al 6, 5, pero no 0, que es lo importante. En el caso de Lucas, volviendo un poco a recordar esta parte, en el caso de Lucas, que menciona que el reinado era de Herodes, ok, poco antes y ubica el nacimiento durante el censo de Quirino. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no encaja? O a lo mejor sí. Claro, si nos vamos al historiador judío Josefo,
Flavio Josefo, en su libro Antigüedades judías, que las escribió en el año 93 después de Cristo, lo fechó alrededor del 6 después de Cristo, porque él indicó que la gobernación de Siria de este tal Quirino o Cirino o Cirenio comenzó en ese año, y en ese año se llevó a cabo el censo durante su mandato. Por lo que entonces nos vamos al 6-7 después de Cristo. Fijaros el lío de los textos. Pero lo que más peso tiene, porque en eso coinciden los dos evangelios, que en los otros no se habla, del nacimiento sí, pero por ejemplo los reyes no. En lo que sí se coincide es en el tema de que murió cuando Herodes estaba vivo. Herodes murió varios años antes del censo de este Cirino. Por lo que se descarta, los historiadores, teólogos descartan el tema del censo y se quedan con lo que se coinciden varios, que era el tema de Herodes. Por lo tanto, Jesús nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Siguiendo un poco con esto, Tertuliano sostuvo unos 2 siglos más tarde que se realizaron otros censos en el mundo romano, bajo el tiempo de Saturnino. O sea que hubo otros censos también, no solo el de Cirenio. Esto hace que algunos eruditos y comentaristas y teólogos o comentaristas de la Biblia creen que los dos relatos se pueden argumentar si no nos vamos a lo que dice Flavio Josefo de que Cirenio o Quirino o Cirino ese censo fue en el 6 después de Cristo, sino que hubo otros censos anteriores que sí encajarían en la fecha en que estaba Herodes. Por lo que el que se equivocó fue Lucas. Pensad que Lucas, cuando él escribió su evangelio, no conoció a Jesús, ya se había muerto. Lucas fue el secretario de Pablo de Tarso. Pablo tampoco conoció a Jesús. Los del tiempo de Jesús fueron Marcos y Mateo. Porque el Evangelio de Juan no es de Juan el Evangelista, o sea, del Juan que vivió con Jesús. Es muy posterior. Al igual que el Apocalipsis, tampoco es de Juan el que vivió con Jesús. Era de un vidente del tiempo. Y eso no lo digo yo, lo dicen historiadores como Antonio Piñero y otros, y teólogos de universidades muy conocidas, Estados Unidos, Australia y otros lugares, Inglaterra. Por lo tanto, la mayoría de los que sí saben de estos temas, de los estudiosos, rechazan completamente lo del tema del censo de este tal Cirinio, que fue 6 años después, ¿no?, de ese año 0. Y fijaros, ampliando un poco en dónde nació, que dicen en ese pesebre, que era como, bueno, lo que es un pesebre donde donde están los animales, ¿no?, en las casas, y en ese tiempo tenían todos sus animales como si fueran una especie de habitación, pero dentro de la misma residencia, donde estaban ese buey, esa mula, porque no había calefacción y por tanto eran los animales los que daban el calor a los que vivían en ese lugar. Y había una zona donde, donde vivían eran en unas cuevas que estaban labradas en la montaña. Y ahí había 2, 3 habitaciones, en la que uno era donde vivía la familia y otro donde estaban esos pesebres o esos lugares donde estaban los animales. Y cuando, bueno, pues estaban todos reunidos, los animales pasaban también a convivir con ellos para darles calor.
por lo que porque claro, hacer una fogata dentro de una cueva, pues como no tengas un tiro o una chimenea, intoxica, por lo que no se podía. Los fuegos los hacían en la puerta, fuera. Entonces, para llegar a Belén, viniendo de donde venían, que era de Nazaret, tenían que pasar por otros lugares, como era Samaria. Tenían que ir por el río Jordán y llegar hasta Belén. Podía haber otros caminos, pero ese era como el más directo. Si se venía por Samaria, pues entonces debían de pasar por Jerusalén. Era una travesía complicada, era una travesía con mucho riesgo y larga. Se calcula que es que hay como unos, bueno, se calcula, eso es algo que ahora existe en esos lugares, ¿no? Que son como unos 120 kilómetros. Claro, para ahora decís, no es nada, para ese tiempo era muchísimo. Eran días, iban andando unos 5 días, más o menos. De este camino no solamente, bueno, no se especifica mucho en los evangelios del Nuevo Testamento, habría que añadir los apócrifos también, ¿no? Pero sí se dice que en estos, tanto en unos como en otros, ¿no? Uniendo datos de unos y de otros, se comenta que José era viudo, porque lo ponen como un señor mayor, ya muy mayor, con varios hijos, que se desposa con María, que era una niña de 14 años. Pero en ese tiempo, cuando cumplían 14 años, era su edad para ser esposadas, perdón, las mujeres, que eran niñas. Claro, supuestamente nos imaginamos que los desposaban con chicos de su edad, pero en realidad había una gran diferencia entre el hombre y la mujer en ese tiempo. Pero en el caso de José se le considera como que era un anciano. Ese tipo de matrimonio en el momento actual estaría muy mal visto. Una niña de 14 años con un señor de 50. No hace falta ponerlo más anciano, porque en esos tiempos, acordaos que se moría mucho antes. Se envejecía mucho antes por el tipo de vida, ¿no? Por lo que José tenía más hijos, que también le acompañaron en el trayecto hasta Belén. Dicen los evangelios apócrifos que a María la llevaron al templo cuando era niña, porque ella quería además no casarse. Eso es lo que dicen, ¿eh? Yo ahí no pongo ni quito. Cada uno que crea lo que quiera. Que no quería casarse, la llevaron al templo, 14 años, virgen, lógicamente, ¿vale? Porque además no sabían muy bien con quién casarla, pero ya tenían que escoger a alguien. Alguien que, claro, como ella no era una niña como el resto de las niñas que vivían en los poblados, sino que había estado en el templo, tenía que ser alguien muy especial. Tenía que haber una señal de Dios que indicara que ese era el marido adecuado. Así que convocan a un montón de hombres, entre ellos a los viudos, precisamente, como una manera de proteger a esa niña y porque en ese tiempo los viudos tenían menos actividad sexual que un joven. Y por tanto, eso consideraban que también era otra forma de tenerla más protegida. Pensamiento de ese tiempo, pongámonos en su pensamiento, en su forma de ver la vida. Como he dicho antes, para nosotros eso sería otra cosa, pero en ese tiempo era lo normal, como en otras culturas era casarse entre hermanos, padres, hijos, madres, hijos, hijos, hijas. ¿Vale? La consanguinidad era importante. Vale, pues entonces José, que era el viudo, en esa prueba, que era de dar una serie de varas, las colocaban en un día y en unos días, la que floreciera
era el elegido. La que floreció fue la de José. Cuando José no se consideraba em, adecuado por su edad para estar con esta niña. Pero fue su vara la que dicen los apócrifos que floreció. En ese tiempo era una cuestión de ley, que había que casar, ¿no? Tenían que estar casados. Para la ley judía estaba impuesto el matrimonio y sobre todo para los sacerdotes era una imposición. Lo que pasa es que los sacerdotes no podían ser descendientes de la tribu de Judá o de David, como era Jesús. No podían ser sacerdotes, tenían que venir de la línea de Leví. De la línea de Leví nació Juan el Bautista. Él sí era, y de hecho le consideraron durante su tiempo de vida y después también sus seguidores, que era el que tenía que haber sido el verdadero Mesías y no Jesús. Jesús tenía que haber sido el rey de los judíos, porque era descendiente directo por su padre de David. Cuando a José le entregan a esta niña para ser su futura esposa, tenía que pasar un año sin que realmente fuera matrimonio, matrimonio. Había siempre como un tiempo previo, una antesala a los matrimonios, una ceremonia que se llamaba de desposorios, ¿no? Que podía ser a la petición de mano que hay ahora, más o menos. Y entre los desposorios y el matrimonio, pues tenía que pasar como un año. Pero ya en ese tiempo, la niña tenía que irse a vivir con su futuro marido. Entonces, había veces, es cierto, que no pasaban, es que me he quedado porque he leído en otros textos que había veces que no pasaban a vivir con su marido, con su futuro marido, pero sí estaban ya comprometidas. Seguían viviendo con sus padres, pero estaban comprometidas. ¿Qué pasa? Que María se queda embarazada, según dicen, en este periodo, porque además José en este periodo estaba fuera por su trabajo de carpintero. Claro, cuando vuelve y se entera de que está embarazada, no entiende nada. ¿Con quién se ha ido? ¿No? Está comprometida. ¿Cómo es posible? Fijaros hasta qué punto el compromiso sí que era cierto que en estos desposorios, en este año previo, era ya como matrimonio, que si durante este periodo se hubiera muerto su marido, ya ella hubiera sido viuda. Ya hubiera sido viuda, por lo que no hubiera podido tener relación con otro, porque hubiera sido adúltera. Bueno, pues entonces, según nos cuentan, María se queda embarazada previo, José tiene ese ensoñamiento, ¿no? En que le dicen que, que no ha estado con nadie, pero lógicamente tenían que hacerle pruebas físicas, los sacerdotes, que lo hacían, y unas pruebas bastante desagradables, les hacían beber un bebedizo con sal cáustica y bueno, unas cosas de lo más retorcidas. Y si sobrevivían a eso, pues eran inocentes. Si morían o enfermaban, pues no eran inocentes. Imaginaros un bebedizo que tenga sal cáustica. Vamos, rarito, rarito, que no te siente mal, ¿verdad? Pues era la prueba que hacían. Les hacían dar no sé cuántas vueltas alrededor de una estancia con ese bebedizo y bueno, increíble. Pero era la tradición del tiempo. Volvemos a lo que os digo siempre. Entonces, bueno, visto que las pruebas lo superaron los dos, eran inocentes, por lo que ahí tenemos ya milagro. María ha sido fecundada por Dios. Y eso está en los evangelios, supuestamente venían unos ángeles a prepararla, Todo eso forma parte de la creencia.
no de una realidad histórica, ¿vale? Pero lo que sí es que, bueno, este señor tenía hijos, todos fueron hacia Belén, pasando los 120 kilómetros, y en el camino, María se pone de parto. Por lo que este niño no nace en su casa de Belén, nace en el camino. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir que no es que José fuera pobre, Jesús pobre, que tuvo que nacer en un pesebre porque no tenían ni qué comer. Eso es falso. En ese tiempo, los carpinteros, como los herreros, como todos los que tenían su oficio, eran gente de dinero, eran gente bien colocada. Y de hecho, José viajaba mucho a distintas poblaciones por los encargos que le hacían. Por eso, cuando estuvo fuera fue cuando María se quedó embarazada. Supuestamente, según cuenta la historia, porque tenían que colar el hecho de que el nacimiento tenía que ser milagroso. Y era la mejor manera. Pero en el tema del censo, que sí tiene pinta de que fuera cierto, las casas que ellos tenían en Belén era una casa en condiciones, pero claro, si se pone de parto en mitad del camino, José tuvo que buscar el primer sitio que encontró. Y como digo, tradicionalmente había cuevas labradas en la montaña donde la gente vivía y ahí les ayudaron a encontrar un lugar para poder, para que María pudiera tener al niño y cuentan los apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el protoevangelio y otros evangelios apócrifos, cuentan que José dejó a su hijo, al hijo mayor que llevó con él, cuidando a María, para él bajar al pueblo y pedir ayuda a una partera para que pudiera ayudar a tener al niño. La cuestión es que dicen que cuando el hijo con el que se quedó era Simeón, que no le he dicho el nombre. Dicen que cuando llegó José con la partera, el niño ya había nacido y había una luz inmensa en esa cueva que deslumbraba. Igualmente, esto es la parte de creencia mística, si se cree que es un alumbramiento. Y cuando la partera entró y la miró a ver si estaba bien, fue cuando se dio cuenta de que seguía virgen. Bueno, ahí lo dejamos. En cualquier caso, ¿qué fecha sería, por tanto? Entre el 6 y el 4, que era el momento en que Herodes estaba vivo todavía, entre esos años, en que hizo la persecución de estos niños para que no pudieran quitarle su trono, que os lo explicaré mejor en el vídeo de los reyes, entre comillas, magos, bueno, entre comillas, reyes también, que tampoco eran, y ni eran tres, y, y por tanto, como digo, en esos otros censos que no tenía que ver con específicamente al que comenta Lucas. Así es que no estaríamos en el 2023, estaríamos unos cuantos años antes, lógicamente. Dependiendo 6, dependiendo 5, dependiendo 4, ahí andaríamos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién fue el que organizó todo este lío? Un señor que se llamó Dionisio el Exiguo. Vaya nombrecito lo del exiguo, ¿no? Este hombre era un papa, perdón, un monje que quien le dio el encargo fue el papa Bonifacio I. ¿Para qué? ¿Qué encargo le dio en realidad? No del nacimiento de Jesús. Le encargó que encontrara el sistema para calcular la fecha de la Pascua, porque ya sabéis que después de la Navidad tiene que haber una cuarentena y luego viene la Pascua, ¿no? Bueno, pues le dijo que encontrara estas fechas. Y ahí fue donde vienen las fechas erróneas. A ver, ¿en qué se basó este hombre? En el 25 de diciembre, cuando nació Jesús, que ya veremos en los otros capítulos que nunca pudo ser un 25 de diciembre,
porque es invierno en la zona. Por lo tanto, no podían estar ni los pastores ni las ovejas al aire libre, porque se hubieran quedado congelados por la noche, básicamente. Bueno, pues este hombre dice que desde estas vísperas del nacimiento de Jesús, que es cuando comienza el tiempo de la Navidad, ¿no? Y que abarca la celebración desde este nacimiento, el 25 de diciembre, luego añadimos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que dicen que es el 1 de enero, es decir, la octava de la Navidad. Después tenemos la Epifanía del Señor el 6 de enero, que sería el segundo domingo después del 25 de diciembre. O sea, todo se basa el 25 de diciembre y de ahí empezamos a contar. ¿Vale? Por lo tanto, de ahí, si contamos los días, la octava de la Navidad, nos vamos al 1 de enero. Ahí, la solemnidad de la Madre de Dios, de María. Si después la siguiente fecha es la Epifanía, perdón, de Jesús, ahí tenemos que añadir que es el segundo domingo después del 25 de diciembre, 6 de enero. Y luego viene la fiesta del bautismo de Jesús, que sería domingo o lunes después de la Epifanía. Y con esto concluimos el periodo de lo que es el nacimiento de Jesús. Por tanto, el periodo lo que sería con respecto a Jesús. Pero luego tenemos otras dos fiestas que también eso colocaban fechas. ¿Cuáles eran? La festividad de San Esteban Mártir, que es el 26 de diciembre, la de Juan Apóstol y Evangelista, el 27 de diciembre, y la de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Ya tenemos todo el recorrido acomodado por esta iglesia y acomodado por este Dionisio el Exiguo, que, tomando como fecha primera el nacimiento de Jesús, empieza a hacer el resto de la contabilidad. Primero cálculo erróneo porque Jesús no nació el 25 de diciembre, pero le pone el 25 de diciembre de según los años de entonces, claro, el 25 de diciembre del año 753. Este calendario, ¿en qué se basaba? En la fundación de Roma. Por lo tanto, este 753 era lo que llaman el Ab Urbe Condita desde la fundación de Roma. Por eso es 753 AUC. Lo veréis, si lo miráis en internet, lo veis que pone pues AUC, Ab Urbe Condita. O sea, fundación de Roma. Pues tomando este día, este año y este día, empieza a contabilizar las distintas festividades y los años. ¿Por qué? Porque aquí, si en el 753 nace, pues en el 754 sería el año 1 después de Cristo. Y a partir de ahí hemos llegado hasta aquí. Así es que considerando que el 25 de diciembre era cuando había que empezar la existencia, el humano cristiano, ¿no? A partir de ahí se creó el calendario gregoriano, que en realidad era para ese tiempo era el año 754, vaya. Pero a partir de ahí, según la Iglesia Católica, calendario impuesto, era el primer año después de Cristo. Es curioso porque este sistema no fue aceptado en aquella época, para nada. Fue siglos después, cuando fue adoptado por distintos lugares y esto se convirtió en el sistema actual que seguimos todos, pensando que realmente ese año 1, ¿verdad? Es a partir del cual tenemos que ir.
Pero como digo, en la realidad no sería ese año 1 si nos basamos en todo lo demás. Jesús nació entre 6 o el 4 antes de ese año 1 que instauró Dioniso el Exiguo como el momento en el que Jesús nació. Unos días antes, claro, 25 de diciembre. Pues nada, aquí os dejo esta información. Espero que os haya gustado y que haya también hecho entender algunas cosas, ¿no? Y algunas, y sobre todo, darnos cuenta de que la historia que conocemos, no solamente en lo religioso, sino en otras líneas, hay que investigarla bien. Porque los acomodamientos, intereses, programaciones, olvidos, que no lo son, claro que son a propósito, cambios, mentiras, etcétera, es lo que ha proliferado a lo largo de la historia. Y por tanto, tenemos que seguir investigando para no vivir en un engaño, sino intentar acercarnos lo más posible a lo real. Os mando un abrazo.